La Universidad de Jalapa, a través del Instituto Interindisciplinario de Investigaciones y la Asociación Política Ganemos México la Confianza, les damos la más cordial bienvenida a la presentación del libro El Genoma Humano, desde la perspectiva de la ciencia jurídica en su segunda edición. Autoría del Dr. Carlos García Méndez, rector de la Universidad de Jalapa. Muchas gracias por acompañarnos de forma virtual en este importante acto académico. Soy la licenciada Nazaret Montes Velázquez, maestra de ceremonias en esta relevante presentación editorial. Para comenzar, me permito presentar a nuestra moderadora, la doctora Isabel Soberano de la Cruz, rectora emérita de la Universidad de Jalapa, a quien le agradecemos profundamente por acompañarnos y conducir las intervenciones de los presentadores en este acto. Me permito leer unas breves líneas de su amplia trayectoria profesional y académica. Isabel Soberano de la Cruz es licenciada en Psicología y maestra en Administración Educativa por la Universidad Veracruzana. Es doctora en Educación con especialidad en Administración Educativa por la Atlantic International University en Estados Unidos. Cuenta con diversos estudios de formación y actualización profesional en temas educativos realizados en España, Francia, Estados Unidos, Canadá y, por supuesto, México, en universidades como el Tecnológico de Monterrey, Harvard, la Sorbona, Universidad de Salamanca, entre otras importantes instituciones de educación superior. Es cofundadora de la Universidad de Jalapa y se ha desempeñado brillantemente con un liderazgo que la caracteriza como vicerrectora, rectora y actualmente es rectora emérita de nuestra Casa de Estudios y directora de la Fundación de la Universidad de Jalapa. Es un verdadero honor contar con la presencia de nuestra moderadora, a quien le cedo el uso de la voz para comenzar con la conducción de la presentación del libro. Muchas gracias, doctora Isabel Soberano de la Cruz. Sea bienvenida y adelante. Muchas gracias, Nazaret. La Universidad de Jalapa, a través de su Instituto Interdisciplinario de Investigaciones, en coordinación con la Asociación Política Estatal Ganemos México la Confianza, les damos la más cordial bienvenida a la presentación del libro El Genoma Humano desde la perspectiva de la ciencia jurídica en su segunda edición. Autoría del Dr. Carlos García Méndez, rector de la Universidad de Jalapa. Agradezco a quienes nos acompañan a través de medios electrónicos. Nos complace su presencia a la distancia en esta presentación virtual de la obra que hoy nos congrega y que es la producción editorial más reciente de nuestra Casa de Estudios. La reflexión sobre la vida, las leyes y el sentido de la vida es tradición humanista. Lo que hoy nos ocupa en sentido académico, visto en los tiempos de confinamiento que aún persisten, adquiere mayor relevancia. La reproducción de la vida en sus diversas modalidades cambia el mapa genético de la ciencia y pueden representar mejores tratamientos médicos en otros ámbitos. En mi convicción, que el genoma humano es la reflexión jurídica, pueden aportar soluciones sensibles a la vida frenética del siglo XXI. Preside este acontecimiento académico el doctor Carlos García Méndez, rector de la Universidad de Jalapa, quien es autor del libro que hoy se presenta. Con el mismo agrado, doy la bienvenida a los presentadores en este acto editorial y cultural. Doctora Rebeca Elizabeth Contreras López. Doctor Leopoldo Lara González. Doctor Rafael Díaz Sobat. Doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara. Muchas gracias a todos por su amable compañía. En la introducción del libro que hoy presentamos se indica que nadie quiere reproducir el mal. Punto clave. La reproducción asistida de la vida significa tutelar el bien. Cuando la ética acompaña a la ciencia, aparecen reguladores jurídicos que producen el bien común. De este modo, el derecho imparte justicia en cuestiones delicadas que levantan polémica social. Es virtud del tema trascendente generar debate. La dinámica de esta presentación será la siguiente. Cada uno de los presentadores tendrá un tiempo aproximado de 10 minutos para formular sus respectivas intervenciones. Y concluiremos con la participación del autor de la obra que hoy nos ocupa. Presentar un libro es un acontecimiento
académico de relevancia, donde podemos conocer los planteamientos e ideas del autor producto de las investigaciones y de sus experiencias. Iniciamos esta presentación con la distinguida participación de la siempre inteligente en sus comentarios, doctora Rebeca Elizabeth Contreras López, de quien me permito leer una en Ciencias Penales y maestra en Docencia Universitaria, licenciada en Derecho y licenciada en Administración de Empresas, investigadora de tiempo completo del Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad de la Universidad Veracruzana, investigadora nacional nivel 1, profesora de posgrado de la Universidad de Jalapa, directora de la revista Enfoques Jurídicos, catedrática fundadora de esta institución educativa y coautora del libro Edugestión, Modelo Educativo de la Universidad de Jalapa. Sin mayor preámbulo, cedo el uso de la voz a la estimada doctora Rebeca. Adelante, por favor. Muchas gracias, un gusto saludarlos a todos y como siempre agradezco la oportunidad de participar en este evento académico en la Universidad de Jalapa bajo la tutela de la doctora Isabel y del doctor Carlos García Méndez, autor de este texto. Bueno, me complace mucho participar en esta presentación de la segunda edición del libro El Genoma Humano, debido a que en el 2011, en la primera edición, tuve el honor de realizar el prólogo de esa primera edición, un libro que desde aquel momento considerábamos como de avanzada, un libro que en México la verdad es que ponía una meta respecto de las posibles investigaciones que se estaban realizando. Había en aquel momento pues apenas una forma incipiente de regular todo lo que tiene que ver con la reproducción asistida y que en estos últimos años ha ido avanzando. En esta ocasión, en la segunda edición, originalmente el libro en sus primeros capítulos tenía enfocada, digamos, la atención a toda la regulación de la Unión Europea, específicamente de España, pero ahora en esta segunda edición se actualiza y se presenta un octavo capítulo que nos plantea las discusiones y los avances que en México hemos tenido. A mí me parece muy interesante el poder compartir con ustedes impresiones sobre este texto, porque nos está planteando discusiones verdaderamente relevantes respecto de lo que es el avance de la ciencia y la tecnología y todos los elementos éticos y jurídicos que están detrás. Pero el libro todavía tiene otros alcances y que desde un inicio a mí me ha llamado mucho la atención, que tiene que ver con esa posibilidad de incluso hacer discusiones desde el punto de vista religioso, cultural, y que el investigador se mantenga en una posición mucho más objetiva, mucho más imparcial, más allá de sus convicciones personales, lo cual en investigación es bastante complicado y sobre todo en temas tan candentes y relevantes como este. Por eso a mí me gustaría hacer algunas breves reflexiones, sobre todo desde el punto de vista metodológico de cómo se plantea esta investigación y cómo se nos presenta. En primera instancia hay que tener en cuenta que el objeto de estudio que se está trabajando es la reproducción asistida, pero la reproducción asistida, digamos, la discusión se hace en un contexto mucho más amplio, que es el del genoma humano y todos estos elementos éticos, jurídicos, religiosos, culturales que están presentes en estos distintos elementos. Al día de hoy, la biotecnología y la necesidad de las discusiones éticas sigue siendo muy relevante, porque cuando estamos avanzando en todo lo que es el desarrollo de la ciencia, en todo lo que son las aplicaciones técnicas, pues uno se va maravillando de lo que va ocurriendo en la realidad, de lo que se nos va presentando, a veces con pruebas, con apenas prototipos que se estén trabajando, pero otros ya incluso con productos comerciales que están a disposición del público. Y la verdad es que en un año, en unos meses, se va revolucionando lo que considerábamos que habíamos obtenido hace un tiempo. Evidentemente el derecho pues está
siempre a la saga de todo este desarrollo, de todo este planteamiento. Incluso hoy se habla de una cuarta revolución industrial que plantea precisamente la incapacidad que tenemos, no solamente a nivel de investigación y de discusión, incluso de desarrollo científico y de explicación, sino también a nivel de la gestión por parte de las instituciones, de los gobiernos, de los organismos internacionales, para poder manejar todo ese desarrollo y avance tecnológico. Por tanto, este libro nos plantea esa discusión y nos abre la puerta no solamente para leerlo y encontrar ahí incluso una serie de referencias y fuentes importantes que hay que considerar, sino también abre vías y canales de investigación, líneas de investigación que hay que tener en cuenta. Dentro de lo que es el diseño metodológico de este libro, tiene tres elementos que a mí me parecen sustanciales. Por un lado, es esa revisión histórica que decía yo no es solamente una historiografía lineal, sino discusiones que tienen que ver con lo cultural, con lo religioso, con incluso en varias ocasiones los aspectos personales, íntimos del autor. Una segunda parte tiene que ver también con todos estos elementos, digamos, técnicos que nos permiten ir distinguiendo y diferenciando lo que tiene que ver con la reproducción asistida, el genoma humano, que bueno, son elementos que para los juristas pues no son conocidos, que requieren un esfuerzo y un trabajo adicional para poder adentrarse en esas discusiones. Y finalmente nos plantea lo que es un análisis de exégesis de la ley y además un estudio comparado que nos permite ir entendiendo cómo estas discusiones se manejan de forma distinta, pero otra vez tiene que ver con convicciones éticas y religiosas de la manera en que se permite, no se permite y los límites hasta los cuales se plantea. Entonces a mí me parece que es una investigación no solamente desde el punto de vista del contenido y de lo que nos está aportando, sino también desde el punto de vista metodológico que se puede tomar como base, como ejemplo, para poder hacer otro tipo de investigaciones jurídicas de esta naturaleza. Evidentemente, nuestro objeto de estudio es un objeto de estudio complejo que requirió seguramente pues muchos cortes antes de llegar a estos distintos planteamientos. Entonces, también por ese lado, creo que hay que felicitar al autor por presentarnos y ofrecernos esta investigación. Por otro lado, está también, y está presente también en todo el texto, estos distintos elementos que en la investigación hay que tomar en cuenta y que tienen que ver con la necesidad de establecer límites éticos a la investigación. Si bien este es un tema en donde hay avances, incluso centros de investigación dedicados a desarrollarlo, porque puede tener muchos beneficios, porque puede curar enfermedades, porque puede, digamos que resolver muchos de los problemas que hoy tenemos a nivel de salud, a nivel incluso de elementos genéticos que las personas tenemos y que finalmente pueden generar también pues desventajas dentro de nuestra vida cotidiana, pues también es posible que este tipo de investigaciones se utilice de una manera equivocada, con fines que no necesariamente son los mejores, y entonces dentro de esos límites éticos de la investigación se plantea que necesariamente debe de respetarse la dignidad humana, los derechos humanos, y esto nuestro autor nos lo da muy claramente en la página 185 del texto, cuando hace referencia a la Declaración Universal de la UNESCO sobre el genoma humano y los derechos humanos. Entonces, esto es importante también tenerlo en cuenta en la investigación. Después están otros elementos que sigo pensando en el esquema metodológico del trabajo, que son los supuestos hermenéuticos sobre los que se basa la investigación. Y a mí me parece muy atinado que el autor nos los plantee desde un principio, porque así nosotros vamos entendiendo cuál ha sido la dinámica que se está gestando al momento de hacer la investigación. Un primer supuesto es, para el ser humano y para las sociedades,
La vida es un bien supremo. Y ahí creo que no tenemos mucho que discutir, aunque sí hay muchos elementos que en el texto se están discutiendo, ¿no? Como el hecho de cuándo empieza esa vida, cuáles son los derechos que el embrión humano puede tener desde el momento de la concepción, qué pasa con el caso, por ejemplo, del aborto, cuando ya hay un periodo específico de gestación. Bueno, todo esto se discute en el texto. El segundo es la ética es imprescindible para la toma de decisiones. Las decisiones jurídicas, las decisiones incluso de resolución de casos concretos, nunca pueden ser desprendidas o alejadas de un pensamiento ético, de todos los principios que están presentes dentro de nuestra estructura y normativa y dentro de nuestra visión, incluso en este sentido, en el ámbito judicial, de nuestros jueces, para tomar decisiones. Por eso me parece muy acertado que en el último capítulo se planteen pues distintos criterios jurisprudenciales que se han venido manejando a los últimos tiempos sobre algunos de estos temas realmente interesantes. En el contexto latinoamericano, ese es un tercer supuesto, las huellas religiosas espirituales son ineludibles en la investigación. ¿Qué significa esto? Significa que la concepción misma nos genera una cosmovisión específica dentro de las distintas culturas, dentro de los distintos grupos humanos. Y por tanto, más allá incluso de aspectos religiosos, tenemos que ser respetuosos de esas distintas maneras de entender la concepción, de entender el papel de las mujeres en un principio, pero de la sociedad y de la comunidad en general en la concepción y posibilidad de la vida humana, en su respeto y en su preservación. Pero también hay que tener conciencia, que también se plantea en el texto, que la posibilidad de tener descendencia, de procrear, es un derecho, no solo, diría yo, no solo de las mujeres, sino de las parejas, de las personas. Entonces, eso es algo que incluso la Corte ha venido discutiendo ya. El cuarto supuesto es que el contexto histórico no es lineal. ¿Qué significa eso? Significa que el autor asume que efectivamente debemos entender la historia y debemos entender nuestro desarrollo histórico de una manera objetiva y sistemática, pero teniendo en cuenta la complejidad que esto puede revestir a la hora de discutirlo. Y el último supuesto es que la regulación jurídica es un rasgo fundamental de la humanidad, que nos permite configurar el orden social, lo que implica que no podemos prescindir del derecho, no podemos prescindir de estas discusiones y de estos planteamientos. En términos generales, a mí me parece que el libro gana en contenido, gana en discusión, gana en complejidad también en esta segunda edición, que nos está presentando ya los desarrollos o avances más recientes en este tema y que en México ya estamos metidos, ya estamos dentro de este planteamiento. Incluso al día de hoy hay diversos estudiantes en posgrado, en licenciatura, que ya están trabajando tesis y que por supuesto este texto es un referente obligado tanto para estudiantes como para los investigadores y académicos que les interesan estas líneas de investigación. No me resta más que felicitar al doctor Carlos García Méndez por este nuevo esfuerzo, por esta posibilidad generosa, como siempre ha sido, de compartir estos desarrollos y pues felicidades también a la Universidad de Jalapa. Muchas gracias. Gracias, doctora Rebeca Elizabeth Contreras López, por su acertada intervención. Punto clave del debate sobre el genoma humano es que el derecho tiene horizontes determinados por avances científicos. En este sentido, los límites del derecho se reajustan cuando los seres humanos imaginan y realizan la reproducción asistida de la vida, retando las leyes naturales. Más allá de los debates filosóficos, el derecho tiene que adaptarse a cada época y legislar sobre lo desconocido. Continuando con esta presentación, es el turno de escuchar
al doctor Leopoldo Lara González, personaje de la ciencia jurídica con gran experiencia que nos aportará información interesante. Para conocer su amplia trayectoria, daré lectura a unos datos curriculares. Leopoldo Lara González es licenciado en Derecho y doctor en Derecho Público por la Universidad Veracruzana. Es diplomado en Economía Política por la Universidad Iberoamericana Campus Puebla. Ha publicado diversos artículos y dictado múltiples conferencias. Ha presentado selectos libros sobre tópicos constitucionales y electorales. Actualmente es catedrático, asesor en el Senado de la República, abogado postulante, maestro distinguido de nuestro claustro académico en las ceremonias de investidura de grados honoris causa. Le otorgo el uso de la voz al distinguido doctor Leopoldo. Adelante, por favor. Muchísimas gracias por la invitación que me hace la Universidad de Jalapa por conducto de la distinguida doctora Isabel Soberano de la Cruz y el distinguido doctor don Carlos García Méndez. En esta ocasión se me ha dado el inmerecido honor de presentar el libro intitulado El genoma humano desde la perspectiva de la ciencia jurídica, escrita por el jurista mexicano de talla internacional, don Carlos García Méndez. Esta obra ha sido publicada por la Universidad de Jalapa a través del Instituto Interdisciplinario de Investigaciones en coordinación con la Asociación Política Estatal Ganemos México la Confianza. Esta obra está escrita en un lenguaje bellísimo, con mucha precisión y con mucha elegancia. De hecho, desde que se posa uno a leerlo, no puede uno dejar de hacerlo porque tiene vena literaria. Aborda en 8 capítulos de 328 páginas los temas más complejos de la bioética y de la biología molecular, entre otras. El primer capítulo está referido a la inseminación artificial. El segundo capítulo a la inseminación artificial en la mujer soltera y la mitad subrogada, a la que me referiré más adelante. El capítulo tercero contiene un debate ético sobre el embrión y las técnicas de reproducción asistida. El capítulo cuarto se refiere al embrión humano y el derecho. El capítulo quinto habla sobre el genoma humano y su estatus jurídico. El capítulo 6 habla de la genética, derechos humanos y derecho comparado. El capítulo 7 habla sobre las características de reproducción asistida y su estatus jurídico. Y finalmente el capítulo 8, que es propiamente lo que constituye esta segunda edición, se refiere a los estudios jurídicos contemporáneos sobre el genoma humano en México y la visión del derecho internacional. Como es del conocimiento de ustedes, las principales causas de muerte en México son el cáncer, la diabetes y los problemas coronarios mayormente. Esto sucede también en América Latina y mayormente en el mundo. Bueno, nuestro autor en este libro intitulado El genoma humano desde la perspectiva de la ciencia jurídica aborda desde lo que es la célula humana hasta pasando por el embrión e inclusive el ácido desoxirribonucleico, es decir, el ADN que contiene toda la información genética que nos heredamos de padres a hijos. Efectivamente, nos dice nuestro autor, el ADN tiene 3.200 millones de componentes, de los cuales el 1% es el objeto de estudio de los científicos para tratar de remediar las enfermedades, entre ellas las que acabo de apuntar. También hay degeneraciones moleculares
afectaciones al cerebro, hay una serie de problemas de salud pública que se señalan más de 6,000 enfermedades de carácter genético de riesgo. Y bueno, algo que nos plantea de manera muy interesante el autor a lo largo de esta obra científica robusta es precisamente el problema de la maternidad subrogada. Esa maternidad subrogada, que también es conocida como renta de vientre, la encontramos en 6 estados de la República Mexicana, entre ellos Tabasco. Y recientemente platicaba yo con algunos funcionarios judiciales federales qué había sucedido con la renta de vientre, como también se le conoce, o maternidad subrogada. Consiste propiamente ese contrato autorizado en esa legislación tabasqueña, y en Sinaloa también, en que una persona del sexo femenino se renta su útero para poder tener un hijo cuyo espermatozoide y en ocasiones hasta el embrión pertenece al papá o a una tercera persona que está aportando el embrión para la fecundización y para que pueda nacer a la vida un hijo que bajo ese contrato no será de la madre que lo formó, sino de los padres que lo van a recibir como hijo suyo. Bueno, ha sucedido lamentablemente que ha ido la mamá en una reflexión, es decir, la creadora del producto, como se conoce en la ciencia médica, a materialmente robarse al menor. Entonces, esto plantea conflictos a la norma jurídica, porque la norma, todos sabemos, debe de gozar de abstracción, de literalidad, de perfección, de justeza. Si una norma es buena para unas personas y es mala para otras, no es una norma perfecta. La norma debe ser buena para todos. Entonces, nuestro autor nos plantea los problemas que acarrea no solo la maternidad subrogada, sino también la clonación y otros fenómenos que se han dado al hacer las investigaciones de esta cuestión biomolecular. Tenemos la inseminación artificial, la fecundación in vitro, la transferencia de embriones. Tenemos también lo que es la inseminación heteróloga, es decir, la inseminación por terceros. Y bueno, nuestro autor nos plantea los debates jurídicos en torno a la inseminación en la mujer soltera. También, de manera muy interesante, porque este libro en su primera edición estuvo centralmente enfocado a analizar la realidad de las legislaciones de Europa, en particular España, y se hace derecho comparado, pues hay un caso que se repite en muchas latitudes del globo terráqueo, como es aquellas parejas que tienen 3 niñas o que tienen 3 hijos o 4 hijos o 5 hijas y andan buscando en el último caso el 5º hijo, un hijo o una hija. Quieren tener hijos e hijas y de manera biológica no se puede. Entonces se debate la intervención del ser humano. En este caso se inhibe el esperma hembra y si quiere tener un hijo se le da curso al esperma macho y solo así puede tener al hijo tan anhelado, después de tener 4 hijas, que era el caso de esta madre española. El Tribunal Administrativo le dio la razón en primera instancia
y en apelación fue revocada esa decisión, y eso generó un gran debate entre académicos, biólogos, religiosos, si era adecuado haber modificado la genética para que esta pareja tuviera un hijo. Hubo desde luego posturas incluso más acercadas a cuestiones teológicas, en el sentido de que no era correcto alterar la genética. Y como estos problemas hay muchos, voy a citar ahora unos de nuestro autor que constituyen una piedra toral, una piedra angular de la reflexión acerca del genoma humano y hasta dónde pueden llegar las investigaciones, hasta dónde se considera ético o bioético hacerlo. Él hace las siguientes preguntas de investigación: ¿hasta dónde se pueden manipular genéticamente a los seres humanos con el fin de mejorar su existencia o propiciar que desarrollen capacidades y tengan beneficios biológicos que por sí mismos serían incapaces de desarrollar? Otra pregunta de investigación es la siguiente: ¿llegaremos a clonar seres humanos con algún fin benéfico más allá del desarrollo científico? Una tercera pregunta: ¿existe una justificación para la manipulación genética basada en una mejor estética? ¿La ciencia de la bioética podrá algún día contemplar el mejoramiento de la raza humana y superar las enfermedades crónicas? Y aunque estos cuestionamientos, nos dice nuestro autor, el brillante jurista don Carlos García Méndez, parecerán sacados de alguna película de ciencia ficción, la realidad es que dichas interrogantes en realidad están cada vez más cerca de ser contestadas. Y efectivamente, se tiene que recurrir a las diversas corrientes jus filosóficas, jus jurídicas, para obtener una posible respuesta a estos conflictos normativos que nos plantea don Carlos García Méndez. En lenguaje de constitucionalistas se llaman también crisis constitucionales, porque no hay una respuesta categórica. ¿Ustedes le hubieran dado la razón al Tribunal Natural para que tuviera ese quinto hijo, o le dan la razón al tribunal que revocó la decisión de no poder modificar la genética para que tuviera ese quinto hijo, dado que ya había tenido 4 hijos? En el caso de la maternidad subrogada, a la que me refería hace unos instantes, es jurídico detener a la persona que cometió el delito de robo de infante cuando ella fue la que lo procreó. ¿En dónde quedan emocionalmente, en contraparte, los derechos de esos padres que ya están acostumbrados psicológica y emocionalmente al hijo que además pertenece en una parte biológicamente a su padre que aportó el semen? O, como plantea nuestro autor, los derechos que pudiera tener desde el punto de vista de la bioética, morales o hasta posiblemente jurídicos, aquella persona que aportó el embrión. Entonces, ¿a qué herramientas jurídicas podemos recurrir para tener una norma perfecta? Porque si condenamos a la que fue y se robó el niño que ella procreó, estamos aplicando el positivismo jurídico. Estamos aplicando una ponderación de estricto carácter positivista. Pero si pensamos, e inclusive hasta en otorgarle un perdón a la progenitora, tal vez estemos invadiendo el campo del justnaturalismo jurídico, o también llamado objetivismo moral.
Entonces tenemos que hacer aquí una ponderación con base en los principios jurídicos y apelar al principio de solidaridad y al principio de racionalidad y entender la complejidad de la biología, porque hay que tutelar de alguna manera también los efectos psicológicos que se le quedaron a la que se contrató para procrear ese embrión que no le pertenece. Pero también hay que tutelar los valores de esos padres que no podían tener hijos y que recurrieron a esta técnica de maternidad subrogada para tener ese hijo que por supuesto también quieren. Entonces, en ese principio de solidaridad, la razón la tienen los padres que contrataron a una tercera persona del sexo femenino para hacer la maternidad subrogada. Pero tal vez esta respuesta que yo estoy dando no deje satisfechos a muchos de los que aquí nos están escuchando. En mi caso, es una postura muy personal desde también un punto de vista del justnaturalismo jurídico. Pero tal vez otros hablen de la dura lex. Y aquí cabe otra corriente, como es la teoría pura del derecho, que está desprovista de contenido axiológico. Es decir, la norma no tiene un valor ético, sino que es pura. Y puede ser que también a otros ojos no dé una respuesta adecuada al problema que estamos planteando. Y como estas corrientes no es el objeto dilucidarlas, simplemente es como una reflexión a los problemas de crisis constitucional que nos plantea el libro del jurista de talla internacional don Carlos García Méndez. Debemos decir que también está la teoría tridimensional del derecho, que también está la jurisprudencia de conceptos, que también está la exegética jurídica y más de 38 corrientes jurídicas que podrían tratar de dar una respuesta a los problemas que aquí se están tratando. Como ustedes saben, Gustav Zagrebelsky, en el caso Serena, también plantea un tema similar. Se trata de una adopción de una menor que resultó finalmente que había sido adoptada por medios no legales y la Corte decidió que debía regresar con sus padres, causando la connatural afectación a los padres adoptivos que ya llevaban bastantes años con la menor en crecimiento y que además ya tenía otros hermanos que eran objeto de otra adopción. Entonces, estos conflictos normativos generados por el avance de la bioética deben resolverse a la luz de las herramientas jurídicas de la ponderación, inclusive de la lógica deóntica, que es la lógica matemática, para tratar de, con base en los principios del derecho y con base en la lógica formal que tiene una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión, tratar de dar respuestas a esta revolución del ácido desoxirribonucleico, que es la gran revolución del momento. Es preciso destacar que don Carlos García Méndez tiene una infinidad de obras publicadas, estudios contemporáneos sobre derecho electoral, cultura democrática y derechos humanos, retos y perspectivas de la nueva justicia laboral en México, temas selectos sobre violencia política de género, una mirada a la discordia política en México, estudios sobre género, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comentada, Ley Estatal del Servicio Civil de Salud, comentada, los derechos humanos
en el sistema penal acusatorio adversarial, derechos humanos y juicios orales en el nuevo sistema de justicia penal, introducción a la ciencia jurídica 1 y 2, delitos electorales, colección de temas selectos de derecho, volumen 2, colección penal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, comentado, educación y universidad, saber para trascender, entre otras importantes obras que nuestro autor ha escrito y coordinado. Asimismo, trata temas tan importantes y tan relevantes como lo es la reproducción asistida, la fecundación in vitro, la inseminación artificial, la posibilidad de seleccionar el sexo del niño, el concepto de preembrión y de embrión. Y aquí hay una discusión que abarca las cuestiones religiosas y también biológicas, si hay vida o no antes de las 10 semanas en el embrión. Finalmente también plantea en su libro una serie de reflexiones en el capítulo 8 sobre cuál es la condición jurídica actualmente en México. Vemos que hay una enorme insuficiencia de normas, precisamente porque no se ha terminado de pronunciar definitivamente la Corte sobre problemas tan complejos como es el aborto, como es el cambio de sexo, como es inclusive la maternidad subrogada y tantos otros temas. Y bueno, la legislación penal tampoco es suficiente y nos dice nuestro autor que es importante que se hagan las reformas jurídicas necesarias que pongan a la ley al día y casi a la par de las investigaciones de la ciencia. En ese aspecto es preciso señalar que en su primera edición este libro generó reformas a la Ley General de Salud y esperemos que esta obra logre también generar una reforma en las leyes de México y del mundo. Este libro, finalmente debo decir que es revolucionario, que tiene una enorme visión de futuro, que es de lectura obligatoria para las y los mexicanos y para el mundo, por su trascendencia, su visión de futuro y su postura netamente revolucionaria para la Academia Mexicana. Muchas gracias. Muy valiosa intervención, doctor Leopoldo Lara González. Muchas gracias. La historia jurídica del genoma tiene caminos diferentes, según el contexto cultural que se tome como referencia. Por ejemplo, países anglosajones frente a países hispanoamericanos. Estas comparaciones son fascinantes porque importa la visión espiritual de una cultura al abordar la reproducción asistida de la vida. La vertiente protestante se deja sentir en la visión anglosajona del tema, más precisa aunque fría, mientras que la visión hispanoamericana tiene raíces católicas, más sensible aunque menos precisa, y los marcos jurídicos en cada caso reflejan el contexto cultural del cual surgen. Prosiguiendo con esta presentación, es el momento de conocer la propuesta del dinámico investigador con amplia vinculación académica, el doctor Rafael Díaz Sobat. Brevemente les comento información de su gran trayectoria profesional. Rafael Díaz Sobat es químico de unidad molecular de alimentos. Es investigador de tiempo completo en el Instituto de Ciencias Básicas, profesor de licenciatura y posgrado, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, actualmente es director de Innovación Institucional de la Universidad de Jalapa. Escuchemos la interesante intervención del distinguido doctor Rafael. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, doctora Isabel. Un gusto saludarlos a distancia. Saludo a nuestro rector, a nuestro amigo, el doctor Carlos García Méndez, y a todos los panelistas que están en este momento participando y opinando, sin duda, sobre este material editorial, este libro que nuestro
rector, el doctor Carlos García Méndez, tuvo a bien escribir en su primera edición y ahora en una segunda edición fortalecer sin duda varias de las teorías y el análisis profundo que hace desde el concepto jurídico de un tema que sin duda es muy importante, es muy vigente y que se ha venido desarrollando a través del tiempo y que ha sido motivo incluso de polémica dependiendo el sector, el segmento que toma y aborda este tema. Yo quisiera plantear que a través de la lectura de este importante libro, que además quiero también destacar, como se ha hecho, no solo la iniciativa y la calidad de redacción y de profundidad que el doctor García Méndez le caracteriza en toda su obra que ha publicado a través del tiempo. También quiero reconocer que la Universidad de Jalapa mantenga esta visión editorial, esta visión de la transmisión de conocimiento y que aborde también temas que sin duda forman parte de la cultura, ¿sí? Que son elementos que deben de fortalecer la cultura jurídica, la cultura social y que deben también de poner en el debate el enfoque científico y cómo la ciencia tiene que ser normada, tiene que ser acotada y que tiene que ir de la mano de la ciencia jurídica. ¿Sí? A mí me pareció un material que, como lo decía el doctor Leopoldo, es necesario leer, es necesario que se pueda poner en las manos de México, de la sociedad en México, pero yo quiero hacer un exhorto para que este libro también sea una parte importante en la formación de las nuevas generaciones, tanto de abogados como de científicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene un componente que a mí me llamó muchísimo la atención y que es algo que lamentablemente en la ciencia, que es mi campo, muchas veces se pierde, que es la ética y la bioética, ¿sí? Sin duda este tema pasa por todos estos tamices, esta producción editorial recalca constantemente la necesidad de esta reflexión bioética en el tema del genoma humano. Yo quiero abundar a esta obra y a esta presentación algunos detalles de lo que es el desarrollo de la genética, ¿sí? Para contextualizar y que nuestro público, la gente que tiene oportunidad y que va a tener esta grandiosa oportunidad de tener el libro en sus manos y de conocer el enfoque de este material, yo quiero decirles que a mediados del siglo pasado, ¿sí? Recién se producen los primeros avances científicos que dan nacimiento a la moderna ciencia de la genética. El precursor de estos estudios es Mendel, ¿sí? Así lo conocemos comúnmente en la ciencia. Mendel, a mí soy un curioso de los personajes que marcan la historia de la humanidad, y Mendel es un monje austriaco que realizó una serie de experimentos con semillas, con guisantes, para determinar las leyes de herencia de los colores en flores, ¿sí? Estamos hablando de 1865, ¿sí? Estamos hablando de 1865 cuando Mendel inicia, da pie a la genética, ¿sí? Uno de los descubrimientos es la determinación de la forma en la que se transmiten hereditariamente las características propias de las plantas. Con sus investigaciones nace el conocimiento científico de la transmisión de características por vía hereditaria. Ahí es el parteaguas en la historia de la humanidad hacia lo que es la genética y que después hoy pasa y es abordada en este importante libro respecto al gen humano, al genoma humano. Pasarán, después de este 1865, aproximadamente 40 años, ¿sí? Para que William
Bettenson en 1906 a esta ciencia incipiente el nombre de genética, ¿sí? Pocos años después, en 1909, William Johansen, holandés, ¿sí?, va a crear el nombre de gen para bautizar al elemento transmisor de las características que se observa que son parte de la herencia, lo que nosotros conocemos como la herencia. Y es en 1920 cuando otro científico incipiente, Winkler, crea la palabra genoma para simbolizar la suma total de genes de un organismo. Como podemos observar hasta aquí, la ciencia de la genética y el concepto de gen, de genoma, ¿sí?, pasan 40 años para que la humanidad lo retome y pasan solamente 20 años para que se dé ya un concepto y un nombre y un calificativo a la palabra genoma para describir, como lo decía, el total de los genes de un organismo. En 1908 se hace un experimento donde ya se utiliza un ser vivo vertebrado, se hace un ejercicio con una mosca llamada Drosophila, que ha sido el modelo de estudio científico por muchos años, y se advierte en este estudio que por primera vez los factores hereditarios están localizados en los cromosomas, ¿sí? Y esto es obra de un investigador norteamericano. En la historia es la primera vez que aparece un investigador norteamericano. Todos habían sido europeos, ¿sí? Es Thomas Hunt Morgan, el cual hace este experimento con Drosophila. Y después, en 1927, otro científico norteamericano, discípulo de Morgan, descubre que se pueden lograr mutaciones en los genes por aplicación de rayos X. Ahí es donde se empieza la ciencia a dar cuenta que puede haber una manipulación de los genes y una manipulación del genoma, ¿sí? Como podemos ver hasta este momento, el desarrollo de la genética es de este siglo, ¿sí?, el siglo XX. Y después, los primeros experimentos de Mendel, ¿sí?, pasaron muchos años y recién es en el siglo XX cuando se bautiza la ciencia. Se empieza a conocer o a determinar dónde se asientan las características genéticas, dónde se advierte que en todas las especies hay un elemento común o elementos comunes llamados cromosomas, y que es en los cromosomas donde están asentados los genes, y que es en los genes donde están contenidas las particularidades de cada especie que se va a transmitir por herencia. Así bien, al comienzo, como se establecía la investigación, estas particularidades están fijadas. Se pensaba que en algo que llamaban genéricamente proteínas, y es hasta 1944 donde un bacteriólogo canadiense, Avery, hace trabajos de investigación junto con McLeod y McCary y descubren que estas proteínas se asientan realmente en lo que se llama ácido desoxirribonucleico, lo que hoy conocemos como ADN, ¿sí? Entonces, toda esta historia continúa. En 1953, Watson y Crick, que por sus trabajos reciben el premio Nobel, determinan cuál es la estructura del ADN y dónde están asentados los genes que transmiten las características de las especies. Bien, este recorrido nos lleva entonces a que a mediados del siglo pasado se determina que los cromosomas humanos, ¿sí?, en un primer momento, por un error, se pensó que eran 44, que eran 22 pares que corresponden a lo que hoy se denominan cromosomas autosómicos, y luego se establece que eran 44, ¿sí? Y hay una corrección a través de una investigación que determina que son 46 pares, ¿sí?, porque debían de sumarse los cromosomas sexuales X y Y. Es decir, en el ser humano se presentan 23 pares de cromosomas. Muy bien, bajo toda esta historia, yo quisiera retomar ahora el texto que el doctor Carlos García Méndez analiza este fenómeno, plantea y hace una valoración jurídica trascendental. Número 1.
el genoma y el manejo de este concepto del genoma humano no debe de ser únicamente visto desde la perspectiva polémica de la reproducción asistida, de la decisión ética, que sin duda es importante. Debe de verse también como una oportunidad que ha tenido la humanidad para la mejora, ¿sí? Hemos visto experimentos, experimentaciones y propuestas donde, por ejemplo, hoy día el genoma humano es la columna vertebral para una mejor nutrición, para una mejor alimentación. Hemos visto cómo hoy día el genoma humano, la importancia de conocerlo, de estudiarlo, de investigarlo, es fundamental para el desarrollo de mejores tratamientos médicos y clínicos. Hoy día vemos que el genoma humano nos permite entender la transmisión de enfermedades hereditarias y prever tratamientos importantes que le dan calidad de vida, que le dan salud y que le dan bienestar a un individuo y en consecuencia a su entorno, a su sociedad. Entonces, todas estas ideas y todo lo que podemos abonar al análisis y a la temática de esta gran obra editorial, yo quisiera terminar y cerrar mi participación en un valor que encuentro en esta obra. Insisto, es en el valor de la ética, ¿sí? Todo lo que podamos hablar y todo lo que la investigación científica pueda desarrollar respecto al genoma en términos de concepción, en términos de reproducción, en términos de manipulación, ¿sí? Embrionaria, tendría que ser visto siempre con una sólida base ética. No podemos perder de vista ese factor y ese valor importante, y por eso digo que este libro es un libro que tiene que pasar por las manos inmediatas de las nuevas generaciones de juristas, por las nuevas generaciones de científicos, por este enfoque tan importante y de tanto valor que tiene nuestra obra editorial. Yo termino ya, porque ya vi que la doctora Isabel ya me está haciendo la seña de que está acabando mi tiempo, ¿sí? Muchas gracias. Que el genoma humano tiene que visualizarse como un valor intangible de la humanidad que permite, en un marco jurídico, normativo, que debe de ser un marco nacional e internacional, basado en la ética, visto como una gran oportunidad para la mejora de la salud de la humanidad, a través de un estudio de la nutrición y a través de estudios clínicos que permitan mejorar la salud del individuo y la salud del entorno. Nuevamente, muchas gracias por la invitación a comentar algunos aspectos de esta gran obra. Mi reconocimiento y aprecio al doctor Carlos García Méndez, además de ser un buen amigo y ser un hombre visionario en la educación y en la investigación. Siempre tiene a su lado a la doctora Isabel Soberano, que va también con una visión importante de la ciencia, de la tecnología, de la educación, y sin duda pues a la Universidad de Jalapa, que es una institución de calidad, de prestigio, y que sin duda va poco a poco consolidando esta gran obra y este gran trabajo por la educación superior en Veracruz y en México que han venido realizando. Muchas gracias, muchas felicidades, y este libro seguramente será un éxito, esta segunda edición. Gracias. Gracias, doctor Rafael. Gracias, doctor. Verdaderamente es una tarea ingrata limitar en tiempo tan interesantes comentarios. Siempre he pensado que cuando se está dando el conocimiento no le debemos poner límites. Gracias por tus comentarios desde el enfoque de la ciencia, de la biología, de la genética. Otro punto clave del tema es la ciencia como técnica aplicada.
aquí entra en escena la ética, que no debería verse como un mero complemento del pensamiento científico. En cuestiones que moldean la vida y la regulan jurídicamente. El ángulo ético es primordial, representa la conciencia humana involucrada en la reproducción técnica de la vida. Sin la ética, la ciencia y su aplicación técnica permanecerían en un ámbito inhumano o deshumanizado. Para finalizar la intervención de nuestros presentadores, a continuación, escucharemos al doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara. Referiré unas breves líneas de su amplia trayectoria profesional y académica. Carlos Antonio Vázquez Azuara es licenciado en Derecho y licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Veracruzana, maestro en Estudios Legales con especialidad en Estudios Legales por la Atlantic International University, Estados Unidos, maestro en Sistemas Anticorrupción por el Colegio de Veracruz, doctor en Derecho Público con mención honorífica, egresado del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Actualmente es docente e investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana y director del Instituto Interdisciplinario de Investigaciones de la Universidad de Jalapa. Cedo el uso de la voz al distinguido doctor Vázquez Azuara. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, distinguida doctora Isabel Soberano de la Cruz. Le agradezco gentilmente la presentación de mi persona y al mismo tiempo le externo mi reconocimiento por la brillante moderación en este extraordinario evento académico. Saludo muy cordialmente al distinguido doctor Carlos García Méndez, rector de la Universidad de Jalapa y, por supuesto, autor de la obra que hoy nos congrega y que se ha presentado de manera soberbia, extraordinaria. Al mismo tiempo, saludo, reconozco y externo mi reconocimiento a la y los presentadores que me antecedieron en el uso de la voz, la doctora Rebeca Elizabeth Contreras López, por supuesto al doctor Leopoldo Lara y al doctor Rafael Díaz Obac, quienes indudablemente hicieron un uso de la voz bastante elocuente, muy puntual y han desmenuzado de una manera extraordinaria la radiografía en el trasfondo precisamente de la obra que hoy nos ocupa, el genoma humano desde la perspectiva de la ciencia jurídica. Y también agradecemos a nuestra maestra Nazaret Montes. Pues agradecido por la gentil presentación y procurando en todo momento ajustarme al tiempo previsto, quiero comentar que me enorgullece sobremanera poder expresar mis comentarios sobre una obra que extraordinariamente se ha esgrimido bajo paradigmas que hoy, a ya más de 10 años de haberse iniciado estos estudios y por supuesto que bajo un contexto internacional aún encuentra dificultades para la estructuración de una regulación normativa eficaz. Yo me voy a centrar porque debo reconocer, y este es un reconocimiento público, que quienes me antecedieron en el uso de la voz ya hicieron una presentación magnífica. Después de grandes intervenciones es poco lo que se puede referir, pero sí voy a ser muy puntual en abordar los aspectos novedosos de esta segunda edición, porque el libro en su totalidad es un libro extraordinario, prologado por la doctora Rebeca Contreras en su primera edición y que además conserva elementos que a pesar de haber sido confeccionado en 2011, se han actualizado y siguen estando vigentes porque, como se ha referido en esta presentación, el aparato normativo aún no logra regular gran parte de esos vacíos que siguen representando un gran reto incluso en el concierto internacional. Esta obra, en su segunda edición, contempla un capítulo 8 que pone precisamente sobre la mesa de la discusión elementos veracruzanos en la actualidad y en el contexto mexicano. Me refiero como primer elemento a las preguntas de reflexión que se desprenden precisamente de esta magnífica obra escrita por el doctor Carlos García Méndez. ¿Qué preguntas son? ¿Llegaremos a clonar seres humanos? ¿Podremos apuntar a una visión de manipulación genética para superhumanos, carentes de enfermedades, que tengan una vida prolongada por más de 150 años? ¿Habrá posibilidades de poner límites a la ciencia
para la manipulación genética de la raza humana y también de la flora y la fauna? Estas preguntas que parecieran sacadas de una película de ciencia ficción, en realidad ya se están formulando y en muchos países ya se están llevando a cabo experimentaciones sobre estas temáticas y además con resultados que incluso han derivado en sanciones jurídicas. Esto no es nada hollywoodense y tampoco es una sesión de imaginación digna de Alfred Hitchcock o Stephen King. En realidad estamos hablando de temas que ya en realidad están aconteciendo en la humanidad y en México. Entonces, la obra que hoy se presenta toma una extraordinaria relevancia porque está abordando una línea de investigación que ha sido poco estudiada en nuestro país y que aún encuentra un área de oportunidad bastante amplia. Se ha dicho claramente que en 2011 se hizo esta primera edición y ya a cerca de los 10 años de haberse esgrimido esta primera edición, los avances que se han tenido realmente han sido pocos con relación a esta dinámica de la ciencia y la manipulación genética y los avances en el genoma humano. Y esto me lleva a las reflexiones de manera muy breve sobre el capítulo 8. Me quiero referir primero a la interrupción legal del embarazo, cuyo trasfondo tiene que ver con la vida del embrión antes de, evidentemente, la concepción. Es decir, genéticamente podemos considerar desde una perspectiva biológica que la vida es antes de las 12 semanas de gestación o posterior a ello. El debate llegó a la Corte, el asunto subsiste en Veracruz y todavía no se ha dirimido, pero la respuesta no nos la da la ciencia jurídica, la respuesta nos la da las ciencias biológicas, médico-clínicas y los estudios sobre la genética que permiten visualizar, por supuesto, si el embrión es considerado vida antes de las 12 semanas o posterior a las 12 semanas. La ciencia del derecho, como una ciencia que se auxilia de diversas disciplinas, requiere forzosamente el auxilio de otras áreas especializadas para poder concebir el aparato normativo que regulará ese contexto en particular. En este caso, todavía se sostiene el debate muy profundo en México sobre si debe o no ampliarse las, obviamente, causales para la interrupción legal del embarazo en Veracruz. Ya se ha dicho que se deben preservar los derechos humanos de las mujeres a la libre autodeterminación, decidir sobre su cuerpo, pero con ciertas limitantes para no perjudicar la vida desde la gestación. Esta es una pregunta que tiene que ver con la temática que plantea esta obra y que es de la mayor actualidad. Prácticamente la Corte se acaba de pronunciar de manera parcial sobre el trasfondo del asunto hace escasos, apenas cerca de unos cuantos días. El otro tema que es bastante interesante que referían la doctora Elizabeth y también refiere el doctor Leopoldo Lara es este caso del genetista chino Gen Yanku, que fue sancionado por haber manipulado genéticamente a dos gemelos que, de no haber sido modificados desde su estructura de ADN, hubieran nacido con VIH y hubieran estado destinados a la muerte o a un tratamiento prolongado que invariablemente hubiera culminado con la muerte. Logró aislar esa enfermedad a nivel genético y nacieron sin complicaciones porque sus padres tenían VIH y se lo habían transmitido desde la gestación y entonces gracias a la manipulación genética. Pero esto no gustó a la comunidad científica. A pesar de haber sido un avance, a pesar de haber sido en beneficio de estos gemelos, no gustó y fue severamente sancionado él y su equipo, tanto con pena económica como sanción en la comunidad científica. Entonces, esto nos regresa a la pregunta original: ¿hasta dónde la ciencia del derecho puede poner límites a los avances en materia de genoma humano? Y esto nos lleva al siguiente punto de este capítulo 8, que es muy interesante porque en 2016 nació en México el primer bebé que tiene material genético de dos madres y un padre. Otro avance también en materia genética, pero sorpresivamente, como lo refiere el doctor García Méndez en su libro, sorpresivamente esto no está regulado. Esto está prohibido en otros países que ya tienen mayores avances en el aparato normativo que regula el genoma humano, pero en México
la falta de regulación convierte a nuestro país en un paraíso para la experimentación sin consecuencias, y esto muy puntualmente lo refiere el doctor Carlos García Méndez en este espléndido capítulo 8 de la segunda edición. También nos aporta algo que es muy interesante, que me llama mucho la atención cuando leí esta obra y tuve el honor de que me permitiera el doctor hoy figurar como presentador. Algo que le reconozco al doctor García Méndez es que ha escudriñado muy bien en este tema. Recordemos que el doctor García Méndez estudió su doctorado en España y, consecuencia de estos aportes doctorales, de sus investigaciones, nos ofreció este gran libro en su primera edición, y ahora en esta segunda edición, continuando con su línea de investigación, logró armar el entramado actual, tanto normativo como en materia de genoma, que indudablemente es una línea de investigación novedosa, digna de estudiarse. Entonces el doctor García Méndez nos planteó un punto muy interesante. En 2010 fue aprobada precisamente esa iniciativa del Distrito Federal para la maternidad subrogada, que se comenta de manera muy oportuna en un concierto español e internacional a lo largo del primer capítulo, y particularmente después de casi 10 años de haberse esgrimido la primera edición de este libro, pudiéramos pensar que a la fecha ya tenemos un aparato normativo extraordinario en materia de maternidad subrogada, y no es así. Incluso hay iniciativas que pretenden modificar la Ley General de Salud a efectos de prohibir la maternidad subrogada. Son pocos los estados que lo tienen regulado, me refiero a Tabasco, Sinaloa, Coahuila, Querétaro, Ciudad de México, pero ya a nivel federal se le pretende dar la vuelta, impedir que esto ocurra por diversas razones, pero una de las más poderosas es que no se ha entendido cuál es la dinámica de la maternidad subrogada. Pero esto indudablemente tiene que ver con la parte genética, porque recordemos que gran parte de esos bebés que se van a gestar en un vientre distinto al de la madre, indudablemente requieren cierto aporte de material genético que se manipula en laboratorios, entre otros casos. No siempre es así, pero los casos que nos ocupan tienen que ver con el genoma humano. Y ahí es donde México aún encuentra limitantes serias, como lo refiere el doctor García Méndez de manera muy acertada. Otro aspecto bastante interesante precisamente es que el Estado mexicano, a través de la Ley General de Salud, garantiza que las investigaciones científicas se conduzcan con una observancia estricta de la ética, y plantea la bioética precisamente como una vertiente poderosa que en todo momento se deberá observar. Y llama mucho la atención cómo el doctor Carlos García Méndez analiza la libertad de convicciones éticas como derecho humano desde la Constitución y lo aterriza a los casos concretos del genoma humano, trayendo como consecuencia que precisamente la bioética tenga una relevancia extraordinaria en este tipo de estudios y de materias. Por supuesto que cualquier científico que encuentre un conflicto respecto de sus principios, valores y convicciones éticas a la hora de llevar a cabo una experimentación, en todo momento tiene el derecho humano de objetar la conciencia y abstenerse de perjudicar a la humanidad. Pero además de ser un derecho, es un deber que muy claramente el doctor García Méndez nos revela en ese apartado. También es muy interesante advertir cómo en este contexto jurídico, a pesar de que tenemos todavía un área de oportunidad muy amplia y un vacío legislativo en muchos temas, tenemos leyes tales como el Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Medicina Genómica, y también tenemos esta Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, porque recordemos que los estudios del genoma humano no están tan distantes de los estudios del genoma que se han hecho también en diferentes áreas específicas como la alimentaria, donde ya se trabaja por mejores alimentos que tengan un mayor volumen, sean menos susceptibles de plagas, que tengan posibilidad de durar más y proveer de más alimento a más gente. Como nos podemos dar cuenta, el doctor Carlos García Méndez, además de actualizar y traer a la luz esta primera y brillante edición de su libro, en esta segunda edición nos presenta temas de actualidad, temas vanguardistas sobre el genoma humano en México, pone sobre la mesa de la discusión verdaderos aspectos trascendentes que ya estamos viendo en el contexto veracruzano y nacional, y al mismo tiempo, por supuesto, que nos ofrece bajo una redacción muy clara y muy precisa todo un bagaje de conocimiento que, coincido plenamente con mis colegas, es digno de referenciarse obligadamente
para los estudiosos no solo de la ciencia del derecho, sino de los estudios sobre el genoma humano. Para concluir, quiero externar mi más profundo reconocimiento al doctor Carlos García Méndez por la extraordinaria obra que hoy nos presenta. Sin duda alguna, es un hombre visionario, adelantado siempre a su época, que se encuentra de manera incansable trabajando no solo en el sector educativo desde la parte de la administración educativa, sino también activamente en la academia como investigador, como académico, y hoy nos ofrece una obra extraordinaria que desde mi perspectiva como investigador en ciencias jurídicas recomiendo amplia y profundamente. Es, sin duda, un extraordinario aporte que ya pasa a formar parte de los anales académicos y de investigación en materia de genoma, no solo en Veracruz, sino en México. Un referente obligado que indudablemente deberemos consultar para seguirnos nutriendo sobre los nuevos paradigmas en este tipo de materias. Agradezco mucho la gentileza, reitero mi felicitación a todas y a todos en este magnífico evento y ha sido un verdadero honor poder formar parte de la presentación del libro El genoma humano desde la perspectiva de la ciencia jurídica del doctor Carlos García Méndez. Muchísimas gracias. Sí, gracias. Agradecemos profundamente la valiosa intervención del doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara. Sí, gracias, doctor. Sin el derecho, la vida sería un caos y conduciría a la confusión, a la energía sin objetivo, a largos sueños sin ojos, como expresó el pensador francés Michel Foucault. Por ello, el genoma humano tenía que recibir tutela jurídica. La vida, siempre vista como un bien, necesita límites para escapar del caos. A continuación, es un honor presentar al distinguido autor del libro El genoma humano desde la perspectiva de la ciencia jurídica, en su segunda edición, al doctor Carlos García Méndez. Para conocer una breve semblanza de su amplia trayectoria profesional, veremos el siguiente video. Doctor Carlos García Méndez, hombre visionario que no teme al fracaso ni sucumbe ante algún reto, ha llevado en su vida personal una disciplina digna de reconocerse, no solo en el ámbito profesional, sino también en el político y académico. Siendo un profesional del derecho y trazando un camino de éxito, incursionó en la política, labrándose un prestigio muy bien merecido, y logró ocupar diversos cargos públicos que dieron a los veracruzanos y jalapeños, en los tiempos de su gestión, un ejemplo claro de que al servicio público se llega a servir y no a servirse, como siempre sostiene con gran vehemencia don Carlos García Méndez. En 1992 fue la piedra angular en la fundación de la primera institución de educación superior privada en Jalapa, y hoy, tras 28 años de arduo trabajo y extraordinario prestigio, la Universidad de Jalapa es sin duda la mejor universidad privada del estado de Veracruz. El doctor Carlos García Méndez continuó preparándose en su formación profesional, siendo merecedor de diversos grados académicos, consecuencia de sus estudios en el extranjero, en instituciones de educación superior de alto prestigio, comenzando a generar conocimiento a través de obras publicadas que revelan claramente su ánimo inalcanzable por lograr siempre todas y cada una de sus metas. El doctor Carlos García Méndez ha sido ampliamente galardonado por instituciones públicas, privadas y sociales, contando con un acervo bibliográfico de su autoría, digno de todo el reconocimiento. Precisamente, derivado de su trabajo editorial, en esta ocasión, se presenta la segunda edición de su libro, El genoma humano, desde la perspectiva de la ciencia jurídica. En este loable compendio de argumentos e ideas, con sentido humanista, ético e innovador, García Méndez plasma una creativa y acertada analogía entre el derecho y el ser humano. Nos han dado una versión del devenir profesional y personal del autor. Procederemos a escuchar el mensaje del doctor Carlos García Méndez, rector de la Universidad de Jalapa y autor del libro. Adelante, por favor, doctor. Muchas gracias, doctora Isabel Soberano. Muy buen día tengan todas y todos
los presentes y quienes desde su aparato electrónico estamos comunicados. Saludo muy cordialmente a la moderadora en este evento y coordinadora de la presentación de este libro, la doctora Isabel Soberano de la Cruz, a quien le agradezco profundamente su brillante conducción y organización. Asimismo, quiero externar mi más profundo agradecimiento y reconocimiento a la presentadora y los presentadores respectivamente que hoy han vertido sus valiosos comentarios sobre la obra de mi autoría, que hoy nos congrega agradeciendo por sus gentiles conceptos. Gracias, doctora Rebeca Elizabeth Contreras López, quien me ha distinguido en la universidad como cofundadora en la cátedra, coordinadora de las carreras de Derecho y de Educación, y que con respecto a mi libro del genoma humano, tuvo a bien hacerme el favor de presentar el prólogo de este libro. Gracias, doctora Rebeca Elizabeth Contreras López. Al doctor Leopoldo Lara González, estimado y distinguido amigo, muchas gracias, doctor, porque no obstante sus múltiples ocupaciones, usted me distinguió con hacer la presentación este día de mi obra, El genoma humano, desde la perspectiva de la ciencia jurídica, y que valoro mucho los conceptos que virtió cuando hizo la presentación. He allí la destacada, conocencia de usted, no tan solo en el derecho, sino de la ciencia. Muchas gracias, doctor. A mi distinguido y directo amigo, el doctor Rafael Díaz Sobac, quien es nuestro director en esta institución de innovación, le agradezco también por sus comentarios y muy acertados. Él es evidentemente un investigador, un científico, y muchas gracias por todo lo que virtió en estos comentarios. Y desde luego a mi estimado y bien ponderado amigo, el doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara, quien es nuestro director en esta casa de estudios del Instituto de Interdisciplinario de Investigaciones y además un excelente catedrático, además de una gran persona, y que con él me apoyo mucho en la investigación y en la producción que generalmente hacemos con él y con otros colaboradores, pero siempre con su coordinación y su buena disposición. Muchas gracias, doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara, y que siempre está pendiente también de la impresión, de la coordinación de los libros de la editorial de aquí de la Universidad de Jalapa. Muchas gracias, doctor, y evidentemente los comentarios que hizo de esta obra, del libro, de mi autoría, El genoma humano, pues son también espléndidos, como él dijera, soberbios. Pues bien, para comenzar mi intervención, quiero referir que en esta segunda edición, además de actualizar los contenidos de la primera edición, integro un nuevo capítulo denominado Estudios Jurídicos Contemporáneos
sobre el genoma humano en México y la visión del derecho internacional, en el cual, como ya han referido los presentadores, excelentes presentadores todos, toco temas relativos a el derecho a la vida del embrión antes del nacimiento, la manipulación genética desde la perspectiva penal, la maternidad subrogada, de la que hizo comentarios también el doctor Vázquez Azuara, en que parece ser que a nivel México no se ve bien y pudiera tener algunos cambios o alguna cuestión, pero esperemos que se estudie, que se entienda bien qué es, porque esto predomina en el mundo, no nada más en México, y los casos actuales en México. El análisis jurídico del genoma humano desde la perspectiva internacional, los derechos humanos, bioética y el genoma humano, que bien explicó el doctor Yasobá, el marco jurídico mexicano vigente en materia del genoma humano. Todos estos temas son evidentemente de actualidad y complementan y enriquecen esta segunda edición. Como consecuencia de mis estudios doctorales en España, que saludo desde esta su casa al doctor Ramón Herrera Campos, que fue mi director de mi tesis doctoral de la Universidad de Almería en España, tuve la oportunidad de desarrollar investigación sobre los aportes recientes que representaba el reto del estudio del genoma humano desde la perspectiva de la ciencia del derecho. Y esto no fue nada sencillo, pues en 2011 que tuve el privilegio de publicar la primera edición. Los temas aún se encontraban en desarrollo y aunque pareciera que a 9 años de haberse generado, es decir, a 9 años de distancia, la primera edición, el contexto normativo en materia de genoma humano, pareciera que habría mejorado notoriamente, pues la realidad es que no, que a pesar de los avances científicos, el avance normativo se ha quedado rezagado no solo en México, sino también en el contexto internacional. Mientras los embates tecnológicos y el desarrollo científico sigan avanzando y generando más conocimientos para la raza humana, la ciencia jurídica deberá alcanzar estos aportes y regularlos en la medida de lo posible para garantizar que en todo momento se tutelen de forma efectiva los derechos de los seres humanos tan importantes. En esta inteligencia que considero radica la principal vertiente de aportación que formulo en este libro, pues la obra que tengo el honor de publicar y presentar el día de hoy, y el honor de que ustedes me las hayan presentado, invita pues a la reflexión para adecuar los conocimientos sobre la materia genómica a una regulación jurídica satisfactoria que permite no solo regular adecuadamente los alcances del desarrollo científico en la estructura biológica humana, sino prever e impedir que este desarrollo pudiera tener fines perjudiciales o contravenga a los intereses de la humanidad. Por todo lo anterior, me siento muy satisfecho por el resultado de la actualización y aportes de esta segunda edición de mi libro, El genoma humano desde la perspectiva de la ciencia jurídica. Asimismo,
Me siento muy complacido por la presentación que a través de medios virtuales tuvimos la oportunidad de formular el día de hoy y finalmente me siento satisfecho de poder contribuir al desarrollo de la ciencia, a la ciencia del derecho a través de los aportes que he podido generar en la obra que hoy nos congrega. Y finalmente, las y los invito a consultar esta obra de forma digital a través del archivo PDF que se alberga en la biblioteca virtual de la Universidad de Jalapa, para su descarga evidentemente gratuita, en espera respetuosa que sea una obra del agrado de nuestra comunidad lectora y académica y que contribuya al crecimiento científico de cada uno de los que la podamos consultar. Muchas gracias por su gentileza, atención y por acompañarme en esta presentación. Saludo a mis amigos también que desde la madre patria en España nos son cibernautas que nos están contactando porque es de interés de ellos también esta obra. A don Ramón Herrera Campos y a todos un saludo desde México. Por su servidor, Carlos García Méndez, muchas gracias y que tengan una excelente semana todos. Universidad de Jalapa, saber para trascender. Gracias. Muchas gracias, doctor Carlos García Méndez, por sus emotivas palabras y por su valiosa aportación a la ciencia jurídica con esta obra bibliográfica que se suma a su amplia creación editorial y representa un gran legado académico para la Universidad de Jalapa y la sociedad en general. El sentido de la vida a partir de la acción científica y su regulación jurídica seguirá planteando retos humanistas de reflexión. Fue este el reto que asumió el doctor Carlos García Méndez con un libro que los invitamos a leer, un viaje disfrutable de historia jurídica que contiene curiosidad infatigable por la vida, sus límites y sus posibilidades. Para todos los interesados en leer esta obra, les informo que se encontrará disponible en versión PDF de forma gratuita a través de la biblioteca virtual de la Universidad de Jalapa. Así, concluimos los trabajos de esta actividad académica y cultural. Agradezco a los distinguidos presentadores, todos ellos académicos, investigadores e intelectuales destacados. Gracias al doctor Carlos García Méndez, autor de la obra, que nos permitió compartir este espacio virtual para dar a conocer su libro, El genoma humano desde la perspectiva de la ciencia jurídica, segunda edición. Gracias a todos por acompañarnos desde sus entornos tecnológicos. Regreso el uso de la voz a la licenciada Nazaret Montes Velázquez para el cierre de esta ceremonia e importante acontecimiento académico. Muchas gracias. Saber para trascender. Agradecemos la valiosa intervención de nuestra moderadora, la doctora Isabel Soberano de la Cruz, así como de nuestros presentadores, doctora Rebeca Elizabeth Contreras López, doctor Leopoldo Lara González, doctor Rafael Díaz Obac, doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara y, por supuesto, la brillante intervención del autor del libro que hoy se ha presentado, El genoma humano, desde la perspectiva de la ciencia jurídica en su segunda edición, el doctor Carlos García Méndez, rector de la Universidad de Jalapa. Se entregarán a los presentadores sus reconocimientos digitales en sus emails respectivos. El libro estará disponible en versión PDF de forma gratuita a través de la biblioteca virtual de la Universidad de Jalapa. De esta manera, concluimos esta importante presentación. Muchas gracias por su asistencia cibernética. Universidad de Jalapa. Saber para trascender.